tardes. El Señor les bendiga, mis amados, ¿cómo están? Bien, bueno, yo contento de verles, firmes y adelante, ¿no? Porque el Señor nos sostiene. Saludamos también a los amados que nos acompañan a través de Facebook. Cada domingo tenemos hermanos que siempre están ahí presentes, ¿no? ¿Qué serie estamos viendo? ¿Hemos comenzado? Ahora. Ustedes lo dijeron bien, yo no entendí porque, no sé, se mezcla, ¿no? A veces el problema no es auditivo, sino que el problema es el emisor. A veces le echamos la culpa a la congregación. ¿Entendió, hermano? Y el problema es el que está hablando, que no explica bien. Los maestros y oradores siempre tienen que decir, me doy a entender, me explico, nunca decir, ¿entendió? Como diciendo, si no entendiste, tiene un problema en tu oreja. En realidad, el orador, el predicador, somos comunicadores sociales, necesitamos hablar lo más claro posible y predicar la palabra del Señor de una manera sencilla, sin buscar palabras rimbombantes y cuestiones que suenan muy lindo, pero el oyente se va sin entender qué es lo que dijo el hermano. Parece que hablaba en lenguas, no entendí lo que decía. Y hoy estaremos hablando casualmente sobre el tema del, hagan así, de los oídos o el oído, oídos. Vamos a ir a la palabra del Señor, ¿les parece? Job 33, 16. Job 33, 16, para comenzar, vamos a estar leyendo varios versículos, vos tenés ahí preparada tu Biblia, tu anotador, para no perderte ningún detalle. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Bueno, aquí está hablando uno de los amigos de Job y es una palabra obviamente que inspirada, nos trae una enseñanza, que el Señor revela a oídos de los hombres y les señala su consejo. La traducción lenguaje actual dice, otras veces nos habla al oído, claramente nos advierte. Yo no sé si le ha pasado esa experiencia, ¿no? Porque Dios habla de múltiples maneras. Obviamente que la palabra más segura es su palabra, ¿no? La Biblia, las Escrituras. Pero también el Señor muchas veces nos habla al corazón. Y a veces como que sentimos, hasta que sentimos su voz, ¿no? Y nos dice, anda por este lado, hacé esto. O hacé lo que te digo, o no hagas lo que vas a hacer. ¿A alguno de ustedes les pasó eso? Levante su mano. Si tienen sintonía con el Señor, ahí tenemos. De este lado son más espirituales, acá ni uno, ¿no? ¿Le pasó alguna vez que el Señor le habló? No que escuchaste un trueno, no, sino que el Señor te habló a tu corazón. El oído, los oídos. Qué importante los oídos. Como hablábamos vez pasada del tema de los no videntes, la patología también de disminución es los oídos. Los oídos es una situación muy, muy importante. Y no tenerlo o que funcione, que no funcione bien es un problema. ¿Por qué es importante el oído? Bueno, el sentido del oído es uno de los sentidos que el Señor ha colocado en nuestro cuerpo, nos ayuda a percibir los sonidos. Si ustedes no tuviesen oídos, sería en vano que yo esté hablando. Fíjense cómo ustedes están decodificando palabras compuestas por letras y formamos frases, oraciones, y ustedes su cerebro va decodificando, captando lo que escucha. El oído, por otra parte, también percibe el volumen, los volúmenes. No sé si usted ha entrado a un lugar donde hay volúmenes muy altos. A mí me ha tocado ir una vez a una iglesia donde salí con los oídos realmente, que pensé que me sangraban los oídos. Era terrible, no sé qué era eso. O eso que te gritan,
¿no? Y te ponen las bocinas ahí, ¿no? Y salís, no sabes si es la unción o es la sordera que te produjo el volumen. También podés percibir los tonos. Si tenés alguna noción musical o sin ser músico te das cuenta, sin ser músico, cuando alguien está desafinando. Bueno, algunos desafinan, no se dan cuenta ni... Pero generalmente cuando hay una orquesta o una banda como esta tocando, si están tocando en fa, digo, el otro toca en fe, y hay una nota ahí disonante, se nota y hace uno, ¿no? El que es músico, yo a veces estoy allá atrás haciendo gestos músico. No sé, no voy a decir nada. Entonces podemos percibir sonidos, volúmenes, tonos, timbres, y podemos también, el oído tiene la capacidad de saber en qué dirección viene el sonido. Usted sabe si viene del norte, del sur, del este o del oeste, o si viene de arriba o de abajo. El oído percibe eso. También nos ayuda a escuchar la voz. El oído humano capta la voz y el cerebro lo decodifica y sabe de quién es esa voz. Aunque las voces a veces son parecidas, pero uno analiza y sabe quién es el que está llamando. Con el oído uno puede escuchar la música. Con el oído también uno puede percibir que es lo más relevante, el interactuar con diferentes personas por medio del habla. Y para que haya habla tiene que haber oído. Aunque tristemente hay personas que no saben escuchar, solo hablan, pero no escuchan a la otra persona. Y mientras la otra persona está hablando, está pensando qué decir sobre esa persona, arriba de la voz de la otra persona. No se escuchan. La audición nos permite comprender una gran parte del universo físico, biológico y social. Los sonidos nos mantienen alerta continuamente en relación con las actividades del medio ambiente. Aún estando dormidos y en áreas distantes, podemos percibir sin la vista cosas con el oído. Si vos estás en un lugar de repente de noche, oscuro, no ves nada, pero tus oídos oyen que hay algo por ahí. ¿Cómo está compuesto el oído? Bueno, el oído es el órgano de la audición, se compone anatómicamente de 3 partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está conformado por el pabellón auricular, o sea, las orejas. Algunos tienen pabellones más chiquitos, otros tienen grandes pabellones. El oído medio está constituido por membranas timpánicas, cadenas de huesecillos que conforman el martillo, el yunque y estribo y la trompa de Eustaquio. El oído interno es principalmente compuesto por una porción auditiva, por la cóclea o el caracol, que le dicen. ¿Cómo oímos? Bueno, el oído externo recibe el sonido, lo envía a la membrana timpánica, la cual vibra, transmite la vibración a la cadena de huesecillos y esta a su vez a la cóclea o el caracol, en donde se producen movimientos de estructuras internas, resultando en la estimulación de células sensoriales que hay allí, que llevan el impulso como impulsos eléctricos al nervio auditivo que va directo al cerebro. Miren lo que es esto, ¿eh? Los impulsos es un viaje al cerebro, viajan a lo largo del nervio auditivo y pasan por muchos centros de procesamiento de información. Las señales del oído derecho llegan a la corteza auditiva, situada en el lóbulo temporal del lado izquierdo del cerebro. Es decir, si vos escuchás del lado izquierdo, esta parte del cerebro, la parte derecha, es la que decodifica lo que escucha, y viceversa con el oído derecho. La comparación y el análisis de todas las señales que llegan al cerebro permiten detectar determinados sonidos, y aún tiene entre el oído y el cerebro la capacidad de limpiar un trasfondo de sonidos. ¿Vieron que hoy hay los que están con la computadora y grabaciones y todo eso? Saben que hay algunas aplicaciones que eliminan los ruidos.
externos. Por ejemplo, si se está grabando esto y hay ruido del perro, los pájaros, los chicos que gritan, hay un programita que elimina todos esos sonidos. Bueno, el cerebro lo hace. De repente por ahí pasa el de los churros, de la chipa, que a veces pasa chipa, 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 pasa por ahí, pero vos no le vas a prestar atención al de la chipa, vas a prestar atención a la palabra de Dios. A no ser que tengan ganas de comer chipa y está distraído, bueno, salís a comprar chipa. Pero eso es lo que hace el cerebro, ¿te diste cuenta? Pone atención a algo, el oído, a lo que quiere oír. De repente por ahí una noticia, está el noticiero, y están ahí un murmullo charlando en la mesa, pero vos estás atento a lo que está diciendo el noticiero, que hoy, no sé, mañana no va a llover o va a llover y vos querés saber. Bien, dicho todo esto respecto a la anatomía física del oído, damos gloria a Dios por la complejidad de su sapienza, como Él nos hizo. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Que nos encargamos nosotros de destruirlo, de diferentes maneras. Por ejemplo, el boxeo, si bien es un deporte que a veces me gusta observar, pero realmente es muy dañino a todo esto. Imagínate un golpe a la cabeza destruye muchas de estas cosas, la vista, el oído, etcétera, ¿no? Vamos a ir a la palabra del Señor, Proverbios 2.2. Si no lo encontrás, no te aflijas, vas a poder leerlo aquí en la pantalla. Proverbios 2.2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Haciendo estar atento tu oído. ¿Tu qué? Tu oído. ¿A qué? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Es decir, si te humillares ante la majestad de la prudencia. Este llamado implica prestar atención. Por eso es tan importante, amados, porque el venir a la iglesia, el venir al culto, como se dice coloquialmente, es un momento de no perderlo, ¿eh? Porque si viniste y te fuiste, ¿y de qué predicó el pastor? La verdad que no sé, estaba conectado con el mate yo, ¿no? No te distraigas, no te permitas eso. Escuchá la palabra del Señor, porque hay un mensaje para tu vida. Entonces, prestar atención, dice el proverbista, ser deliberadamente conscientes y estar dispuestos a aprender y aplicar la lección que la sabiduría nos ofrece. Es como sentarse en el aula, en un pupitre y prepararla ahí el lápiz, el papel para recibir esa información tan importante, vital. Es una información vital de la cual no podemos permitirnos distraernos. ¿Para alcanzar qué? Sabiduría. Sabiduría que necesitamos para todos los órdenes de la vida. Sabiduría que necesitamos para hablar con nuestra esposa, nuestro esposo. Sabiduría para hablar con ese hijo adolescente que está pasando esa situación, esos momentos que ni él se entiende y que vos querés solucionarlo con golpes. Y no se soluciona así. Necesitas la sabiduría de Dios para poder hablar y llegar a su corazón. Sabiduría. Para alcanzar sabiduría, primero debemos estar dispuestos para alcanzarla, escucharla. Nunca vas a recibir conocimiento si no prestas atención. O si prestas atención a lo que sí querés y a lo que no querés, no le prestas atención. Y el segundo paso es aceptar lo que estoy escuchando. Obviamente, uno tiene que analizar, tiene que sopesar. Aún, dice las profecías, nosotros tenemos que, ¿no?, probarlo, si es de Dios, y escuchar el mensaje y ver si lo que se dijo es bíblico, ¿no? Porque por ahí puede haber un error. De mi parte, Dios me libre de querer engañarles, ¿no? Pero puede haber un error. O si usted va a una iglesia de visita o escucha un mensaje por YouTube, porque hay que tener mucho cuidado con todo eso. Pueden ser muy buenos predicadores, elocuentes, pero su doctrina muchas veces difiere de la palabra de Dios. Los que oyen solo con sus oídos físicos están limitados su vida a escuchar aquellas palabras, como bien decía hoy en la oración Esteban, que no trascienden. Cuando uno escucha todo lo que tiene que ver con esta tierra, va a quedar en el olvido. Va a quedar en el olvido. ¿Cuántas cosas que se han hablado? Que toda la sociedad ha hablado de ciertas situaciones o escándalos o cuestiones que han pasado políticamente, del mundo de la farándula, etcétera, etcétera. Cosas que se hablan, que pasó, o cuestiones más serias como una guerra o cuestiones como una pandemia. Casi ni sabemos, casi ni hablamos de la pandemia.
Antes hablábamos todo el tiempo, era el coronavirus. Y tenía otro nombre que ya no lo recordamos, pero en ese momento lo teníamos bien presente. Porque se hablaba todo el tiempo de eso. Pero pasó. Por ahí uno recuerda, sí, pasó eso. Pero, amados, todo lo que uno hable con respecto a estas cosas de la vida, aquí debajo del sol, es perecedero. Por eso es necesario que Dios, nuestro Señor, abra nuestros oídos. Abras tus oídos para que escuches al Señor, para que escuches más al Señor y menos al mundo. Oír al Señor es lo mejor que te puede suceder. Oír la voz del Señor es lo mejor que te puede suceder. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha hablado a nuestro espíritu, ha hablado a nuestra conciencia, pero hemos hecho oído sordo a lo que Dios nos habló? Y se cumple de cierta manera ese dicho tan conocido, no hay peor sordo que el que no quiera oír. El Señor Jesús quiere, Él hablarnos y Él quiere que escuchemos, que captemos su voz para guiarnos en un camino de bendición que produce felicidad, amados. Produce gozo. Eso no significa libre de problemas, al contrario. Tener la paz del Señor no significa estar libre de problemas, pero es estar en paz con Dios. Pero veamos lo que nos dice la palabra al respecto. Marcos capítulo 7, versículo 32 al 35. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Gloria a Dios. Es el Señor Jesús, caminando sobre estas tierras polvorientas allí en Israel. El Señor, el Creador, el Todopoderoso, el Sanador. Y Él sanaba a todos los enfermos. ¿Qué hubieses hecho si tuvieses algún enfermo en tu familia? O vos mismo, si estás enfermo, y pasa Jesús. Jesús va a andar, dicen que va a pasar por Camino Negro. Por Camino Negro va a pasar con sus discípulos y una multitud que los sigue. ¿Qué harías, no? Estás con tu enfermo que apenas puede caminar. ¿Qué harías? Pues lo llevarías a Camino Negro, ¿no? Lo llevarías allí y te abrirías paso entre la gente y llevarías a tu enfermo, o irías vos mismo como aquella mujer con el flujo de sangre, ¿no? Amados, ese mismo Señor está aquí. Y no hace falta que vayas a ningún lado, Él te puede sanar hoy aquí. Y le trajeron al sordo, estimo yo que por ahí era una enfermedad como hipoacusia o algo de eso. Porque el sordo tartamudeaba, ¿por qué? Porque era sordo. Porque no conocía las palabras. Y dice que tomándole aparte de la gente, o sea, el Señor no hizo ahí un espectáculo, no dijo, traigan las cámaras y vean, ¿no? Lo apartó, eso es una enseñanza muy linda, en secreto lo hizo casi, ¿no? Metió los dedos en las orejas de él. Un poco grotesco, ¿no? Es decir, ¿se imaginan al Señor metiendo los dedos a la otra persona, no? Y gimió, dice, ¿no? Metió los dedos y escupió después. Escupió y tocó su lengua. Escupió sus manos y tocó su lengua. O sea, una cosa, no sé si aceptaría que haga su pastor eso, ¿no? Vení el pastor guanaco, pastor llama. Entonces levantó sus ojos del cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Y al momento, obviamente, fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y noten la frase, ¿no? Y hablaba bien. La palabra de Dios recalca que le trajeron. Significa que otros lo tuvieron que dirigir hacia el Señor. Amados, por eso es tan importante la palabra, porque si vos, no sé si hay alguien que vino por primera vez, fue invitado por alguien, esa persona te ama, por eso te trajo.
porque sabe que Dios te va a hablar. Ahí va a haber una palabra ahí que el Señor te va a traspasar tu corazón. A veces no solo alcanza con orar, vamos a orar por tal persona. Si podés traerlo, tráelo. Si está en tus posibilidades, traerlo, que escuche la palabra, que adore al Señor, que escuche la adoración, que adore al Señor también. Porque otros le trajeron al Señor, pues solo no lo pudo hacer, ya que siendo sordo no podía escuchar la palabra de revelación y poder que el Señor estaba trayendo. Qué tremendo, ¿no? Porque el Señor Jesús estaba declarando continuamente palabras eternas. Pobre varón no podía saber de qué estaba hablando Jesús. Obviamente quizás se manejaba con señas, no lo sabemos. Y esto representa una figura del pecador o de todo aquel sordo que no quiere oír o se le dificulta escuchar la voz de Dios. Porque obviamente el que no conoce al Señor, para vos que es tan natural escuchar la palabra, es tan importante, es tan beneficioso y te produce tanto gozo, el que no conoce al Señor le cuesta. O a alguien que se apartó, que hace mucho no congrega, le cuesta y pone un montón de excusas. Dice, no, ¿qué van a decir? No, que me da vergüenza. No. Yo siempre les digo en estos casos, si vos estás enfermo, no te importa nada y vas al médico, vas al hospital. Uno no dice, hay que ir al médico, que nunca lo visito, ¿no? Con más razón. Hay gente que me dice eso, hermanos, ¿eh? Increíble. No me siento bien, por eso no voy a la iglesia. Pero con más razón tenés que venir, porque está bajoneado, está medio triste, ¿no? No todos tienen oídos para oír, o no quieren en otros casos oír la voz del Espíritu de Dios. Y por eso mismo la persona es incapaz de poder hablar a otros acerca del Señor. Obviamente, ¿qué va a hablar si no quiere escuchar? Es como una especie de tartamudo, habla entrecortados, como trata de hilar algunas palabras. Sí, Dios, yo una vez fui a la iglesia, pero se siente tan indigno por vivir alejado del Señor y viviendo en su pecado, que no puede hablar a otros. En este caso, el Señor dice que colocó sus dedos en sus oídos y puso saliva en su lengua y gimió. Así dice la palabra, ese detalle lo documenta en Marcos 7:34. ¿Por qué gimió el Señor? Ustedes saben lo que es un gemido, ¿no? Cuando uno está con el pecho hinchado muchas veces de angustia o de alguna situación y como que sale un quejido, ¿no? O pasa algo, usted siente, ay Señor, ¿no? Es una especie de dolor, de expresión del alma. Y el Señor gimió. ¿Por qué gimió el Señor? Porque Él estaba expresando su dolor por el sufrimiento que el pecado ha traído a toda la humanidad. A ver a este varón, lo que produjo el pecado, porque la enfermedad es producto del pecado, a él lo conmovió, porque el hombre no ha sido creado para vivir así, como sordo y mudo. Un varón que no puede ni siquiera escuchar un consejo de la palabra de Dios. Él sintió dolor. Al gemir fue un quejido interno. Es una respuesta compasiva de nuestro Señor y Salvador que entristeza a causa del pecado que ha venido sobre el mundo. También era una oración hacia el Padre Celestial porque su espíritu gemía con gemidos indecibles sobre este hombre discapacitado. Qué misericordia, ¿no? Qué amor. Si vos pensás que Él no tiene compasión por lo que te pasa, estás equivocado. Él puede sentir tu dolor. Proverbios, capítulo 1, 23 al 25, mirad lo que nos sigue diciendo, hablando del tema oídos. Proverbios 1, 23 al 25. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Aquí está hablando de discapacitados espirituales, ¿eh? Volveos a mi reprensión. Claro, nadie quiere escuchar la reprensión. Cuando mamá empieza a reprender y a exhortar, no, mejor me voy a mi pieza, ¿no? No, quédate ahí, escúchame, ¿no? Nadie quiere escuchar.
Dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, porque no la podíamos saber. Cuando estábamos en el mundo no entendíamos nada, amados. Hoy nos sorprendemos a nosotros mismos de cuánto Dios nos ha revelado en su palabra. Por cuanto llamé, dice, y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Sordera a voluntad. Está el sordo que es sordo y está el sordo a voluntad. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha hablado a nuestro espíritu? ¿Cuántas veces ha hablado a nuestra conciencia? Pero hemos sido sordos ante su voz. El Señor Jesús, cuando introdujo sus dedos en los oídos de este varón, dice la palabra que él gimió expresando ese dolor. ¿Cuánto, amado, dolor expresa su Espíritu Santo por nosotros? ¿Por qué? Porque Él escudriña todo nuestro ser, tratando de que nosotros atendamos a su voz. Eso lo vimos vez pasada en Romanos 8:27, cuando Él dice que su Espíritu clama con gemidos indecibles, diciendo cosas que nosotros no podemos decir, pues no sabemos cómo decirla. Ahora, ¿cómo se abrirán nuestros oídos? Sino al ponernos verdaderamente a los pies de Jesús, imitando con esmero todo lo que Él diga, escuchando atentamente todo lo que Él diga de todo corazón. Leo aquí Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados, y miren, el Señor sanó a muchos enfermos. Por ejemplo, podemos tomar el caso de los 9 leprosos y siguieron su camino, siguieron su vida, siguieron su ruta. Siempre digo yo que los milagros no salvan a nadie. Pero ¿saben qué? El milagro de sanar a un sordo espiritual lo puede librar de la muerte eterna. Por eso es importante escuchar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina cura al alma enferma. ¿Cuánta suciedad espiritual recogerán nuestros oídos de todas las palabras necias y ociosas que escuchamos diariamente y las que manda el enemigo con sus dardos como palabras mortales, palabras de engaño, frustración, falsas doctrinas? Desde la simple y grotesca, burda, malas palabras y chistes con dobles sentidos, hasta las falsas doctrinas pueden entrar en nuestros oídos. Los oídos no tienen párpado, no podemos evitar muchas veces escuchar ciertas cosas, pero como dijo Martín Lutero, no puedo evitar que las aves vuelen en los cielos, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Depende de nosotros, ¿no? Amados, es urgente que le digamos al médico por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, que necesitamos un lavado de oído. Ustedes saben la patología que tiene mi esposa con sus oídos, y tiene 3 operaciones, y he asistido varias veces con ella a lo que es un lavado de oído, y la verdad que debe ser doloroso, ¿no? Porque es como una especie de, te ponen ahí como una aspiradora y te aspiran, ¿no? Y te echan un líquido para limpiarte tu oído interno, ¿no? Amados, muchas veces necesitamos nosotros un lavaje. Así como el domingo pasado necesitamos colirios para nuestros ojos, hoy podríamos decir necesitamos un lavaje de oído, de tanta mugre y tanta suciedad que se junta allí. Allí saldrá la suciedad que tapona nuestros oídos y que impide que escuchemos claramente al Espíritu Santo. Hay tanta basura en nuestros oídos que no podemos oír. Hay tanta sinusitis, podemos decir, espiritual, que no podemos oír la voz de Dios. Tristemente, el pueblo de Dios se contamina con las cosas de este mundo, escuchando lo que no edifica, escuchando cosas que no tienen sentido y pierden sentido espiritual de la audición, tanto que hacen a un lado al Señor, o peor, lo sacan de sus vidas. Y el Señor intentará
llamar tu atención con su voz, para que nuevamente lo dejes entrar en tu corazón y para poder tener comunión con Él otra vez. No sé si te ha sucedido, a mí me pasa muy seguido que a veces, no sé si es un congestionamiento o qué, que te sonás la nariz y se te destapan los oídos. Sonás la nariz y parece como que subió todo subió volumen, porque pareciera como que estabas congestionado. A veces estamos congestionados espiritualmente. Y este es el mensaje de exhortación que el mismo Señor le da a la iglesia de la Odisea, en la que un día Él gobernó en sus corazones, pero por algo, en algún momento algo pasó y los sacaron de sus vidas, los sacaron de su congregación. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. ¿Cómo están, mis amados? ¿Estás bien? Nadie se durmió por ahora, ¿no? Bien, todos despiertitos. Porque allá en Guadalajara sí se duerme, ¿vieron? El pastor está denunciando todo el tiempo. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Cuánto quieren cenar con el Señor? Fua, ¿te imaginas, no? Que invitar a alguien que te dé tanta alegría, ¿no? ¿Tenés a alguien así que te gustaría invitarlo y decirle, ay, que pastor, venga? No, bueno. Algunos no, ni conozco su casa, es una especie de descargo. Mi casa sí conocen, ¿no? Uah, se quedaron callados. Pero cuando quieran cenamos juntos, amén. Pero más importante es cenar con el Señor. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta declaración del Señor expresa, amados, un misterio muy profundo, muy, muy interesante. Porque estamos hablando de la iglesia de la Odisea, pero que aplica perfectamente a la iglesia de Casa de Oración Banfield. ¿Por qué Jesús está afuera de la puerta? Cuando debiera estar en el trono, ¿no? ¿Por qué toca la puerta? ¿Por qué está esperando allí que alguien le abra la puerta? ¿No tiene él el derecho, no tiene él el atributo, el poder de derribar la puerta? ¿O no puede entrar de algún modo por su propia cuenta? ¿O no tiene la llave de la puerta? Tremendo, interesante, ¿no? El soberano, el omnipotente, Jesús, se rebaja a voluntad al procurar la cooperación del corazón humano para llevar a cabo su plan eterno. Él no va a entrar, no va a arremeter y romper la puerta y entrar si vos no le permitís entrar. El ocupante debe abrir la puerta. Cuando yo era chico siempre decía, escuchaba a los predicadores, los viejitos, ¿no? Decían, el corazón tiene la manija de la puerta del lado de adentro solamente. Tienes que abrirle vos. Bueno, casi todas las casas se abren de adentro, ¿no? Y esto se debe de arrepentir de su orgullo, de su suficiencia, de su sabiduría humana, porque, amados, no vamos a sorprender al Señor, Nos vamos a sorprender al Señor. Por más talento que vos tengas, por más conocimiento, no, es patético, la verdad que es ridículo querer sentirse, yo soy. Es triste eso, la verdad que da mucha lástima. Porque Él es el creador de todas las cosas. Y si Él te usa, si Él te dio gracia, si Él te dio conocimiento, te dio dones, te lo dio Él. Toda la gloria es para Él. Pero bueno, este Dios que es creador y es proveedor, dice, ascendió a los cielos, ¿no? Y repartió dones a los hombres. Él sigue teniendo ese corazón manso y golpea la puerta. El Cristo está esperando a la puerta y podemos decir del corazón. Sabemos que aquí le habla a una iglesia, ¿no? Pero también está golpeando nuestro corazón. Muchas veces.
Porque esto es, obviamente, que esto es una analogía, ¿no? Pero muchas veces lo sacamos al Señor de nuestras vidas. No está Él en el trono de nuestras vidas. Lo mencionamos, le cantamos, pero a la hora de la verdad, a la hora de mostrar si realmente Él vive en nuestras vidas, si su Espíritu habita en nuestro corazón, pareciera que no está, o está entristecido. Toca la puerta. ¿Cómo toca la puerta el Señor? Utiliza juicios, misericordia, exhortaciones para inducir a los pecadores que se arrepientan, que corran otra vez, en tal caso si ya te volviste atrás, otra vez correr hacia Él. Levanta su voz. ¿Viste cuando no te atienden? Bueno, ustedes saben, y se los digo a mis hermanos por las dudas, porque aquí nadie se vaya al mundo por esto, ¿no? A veces alguien va a casa y toca la puerta porque hay que golpear las manos, no hay timbre. Entonces, si no le atiendo rápido o porque estamos atrás o no se escucha, estamos medio sordos. Entonces, golpee fuerte, ¿no? Que se enteren todos los vecinos. Y algunos empiezan, pastor, ¿no? Y tengo que bajar, si no los vecinos me van a odiar. Este es el pastor. Pero bueno, uno tiene que llamar, necesita hablar con la persona que va. Imaginemos que el Señor está llamándote con tu nombre. Estás golpeando y vos te haces como que no. Poné la tele más fuerte, ¿no? Para no escuchar. Él levanta su voz, es decir, llama fuertemente a través de su palabra, a través de sus ministros, a través de su espíritu, a través de las circunstancias. Te está llamando, te sigue llamando. Jesús viene a la puerta como el amante en Cantar de los Cantares, y esto es similar o quizás parecido. Hay Cantares 5:2, lo que nos dicen las Escrituras en este libro poético, Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Cantar de los Cantares, está el amante, ¿no? Tipifica, la iglesia y el esposo, Cristo, golpeando, y ella, no sé qué pasó, lo dejó afuera. La clave para abrir la puerta es, voy a hacer una pregunta. Voy a decir una adivinanza, pero decir, pastor, te hereje, no adivinanza. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabe que uno tiene que abrir la puerta? ¿Cómo se entera? La llama que llama. Pero ¿cómo te enterás que llama? Por el oír. Por el oír. Y en este caso, el oír su voz. Él te está llamando. Cuando prestamos atención a lo que Jesús dice, entonces podemos ser rescatados de nuestra propia tibieza espiritual y entrar en una relación celosa con Él. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuélvete. Y si no, viene la advertencia, si no, quitaré el candelabro de su lugar. Te dice el Señor, entraré a ti. Es una gloriosa promesa que Él pueda habitar en nuestra vida. Si abrimos la puerta, si abrimos, Él entrará. Él no hace toca timbre y sale corriendo, como los chicos, ¿vieron? No, toca timbre y espera. Él promete que va a entrar y luego va a cenar con el que le abrió la puerta. Cuando el Señor dice cenaré con Él, habla de una comida, vamos a entender culturalmente lo que significa esto y lo que significaba en aquel tiempo. Una palabra griega que es deipnon. Deipnon era la comida principal del día. Y era un asunto muy especial. No sé cuál será tu comida principal del día. Todas, pastor. No, hay una que es especial, que puede ser el almuerzo o la cena. Creo que la mayoría la cena porque trabajan afuera todo el tiempo, picotean ahí un tentempié, una comidita rápida, y a la noche lo espera la esposa con unas milanesas napolitanas con un puré de papas o ensaladas
remolacha, huevo. Hay una mateada después, ¿sabían, no? Espero que se queden la mayoría. Y eso tiene que ver con esto, ¿eh? Ahí está, ese es el mejor ejemplo. La excusa es el mate o la cosita que trajimos, pero la verdad, lo importante es la unidad. El conversar, ¿viste? Y juntate, no te junté con lo de siempre, juntate con hermanos que, che, ¿sabes qué? No hablo con él mucho, quiero conocerle, hablar, conversar, y nace una hermosa amistad. De eso se trata. El Deipnon era la comida principal y era un asunto de relax. No un almuerzo rápido, no una comidita rápida. Es algo especial donde lleva su tiempo, compañerismo. Y esto habla, amados, ¿saben de qué? De una profunda relación. El Señor quiere conocernos y que lo conozcamos. Él no quiere un día decirnos, no te conozco, hacedor de maldad. Él quiere decirnos, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. La cena, Deipnon, era la comida principal del día y esta era la comida de la cual el hombre se sentaba y conversaba bastante con su invitado. Pues ese era el momento, era el trabajo, porque el trabajo había terminado, la jornada había terminado y era necesario tener un buen momento de conversar. Es la comida que Jesús nos ofrece, no una simple visita así de cortesía, cortita, a la cual se llega solamente y no pasa al hogar, sino que está en el zaguán, ¿no? Algunos hacen visita de médico, vienen y se van. Pero Él desea entrar y permanecer, morar, quedarse. Es así como Jesús nos quiere, en un lugar de comunión con Él. Cada cosa que Él dice lo está diciendo a la iglesia de Laodicea. Hasta este punto debe ser vista a la luz de ese deseo de parte del Señor, un deseo amoroso de tener compañerismo. Amados, el deseo del Señor es tener compañerismo con tu vida. Un diálogo, tenerlo presente en todo. Amados, hay situaciones que nos fuerzan a orar y a abrir nuestra boca. Pues Él desea escuchar nuestra voz. Cuando el sordo, de la situación que contamos, que era sordo y también tartamudo, de Marcos 7, tuvo la ligadura de su lengua, el Señor se la desató y comenzó a hablar bien. Fue un milagro, ¿eh? Fue un milagro porque era sordo. No sé cómo Él supo hablar bien. Fue un milagro completo lo que hizo el Señor. Primero sus oídos fueron abiertos, después pudo hablar bien. Hay muchos que quieren hablar bien y hablan, parece que hablan, pero tartamudean. Hoy hablaba con unos hermanos que me decían, tristemente, algunos testimonios de ciertos líderes de la iglesia que hablan muy lindo, pero su vida no refleja lo que habla. Son como tartamudos. Porque hay un dicho por ahí que dice, habla más fuerte porque tus hechos no me dejan escuchar. Y suena como un tartamudo. Por eso necesitamos, amado, primero oír para poder hablar. Es decir, para hablar bien, primero hay que escuchar bien. Muchos quieren ser maestros de la palabra y quieren ahí tener sus alumnitos ahí y por ahí si se enojan dice ¿no? Quieren ser líderes, ¿no? Pero para eso, amado, hay que ser un buen alumno primero para ser un buen maestro. ¿Cuándo se produjo ese milagro? Solo a solas con el Señor. El Señor lo llamó aparte, una intimidad con el Señor. Después tuvo la gran bendición de testificar con sus propios labios la grandeza del Señor. Muchos son sordos en los auditorios como este. Algunos son sordos para no atender el mensaje de Dios. Lo que Dios les está hablando. Y peor, se dan cuenta que Dios les está hablando. Pero dicen, yo sigo como estoy. Pues se presta más oído y atención a las conversaciones de las personas que nos distraen y con eso desatendemos el consejo de Dios. Estamos más atentos a las opiniones de la gente. ¿Qué dice este? ¿Qué dice el otro? ¿Qué opina aquel?
Tristemente conozco, hay gente que tristemente no hace la voluntad de Dios porque está más preocupado en lo que diga la gente. Amado, amada, no te distraigas a la hora que el Señor te habla. Y como resultado nos volvemos mudos porque no podemos expresar con nuestros labios lo que nunca hemos oído. Se presentan algunos tipos de sorderas que impiden escuchar la voz del Señor. La sordera es la espiritual, en la que el enemigo, Satanás, que ese no descansa, trae confusión para no entender el mensaje de la palabra de Dios. Vienen con dardos de pensamientos engañosos, mentiras que quieren desviar al pueblo del Señor. Solo escuchan los deseos de su carne. Debemos entonces, iglesia, aprender a escuchar a Dios. Dejarnos guiar por Él, como se dejó guiar este hombre sordo y tartamudo. Fue guiado hacia el Señor. El buen consejo de la palabra de Dios nos guiará por el buen camino a la obediencia. Entonces recién vamos a poder hablar con claridad del testimonio del Señor. El problema es que muchas personas no quieren escuchar o no escuchan lo suficiente para entender. Y es por eso que tenemos que examinarnos y preguntarnos, ¿qué tan bien estoy escuchando? Yo sé que todo aquí oímos, ¿sí? ¿Escuchan? ¿Amén? Digan amén si escucharon. Amén. Si tienen buen oído. Pero ¿qué tan bien escuchamos? ¿Qué tan fino escuchamos? Examinemos ahora los diferentes tipos de oyentes que existen para determinar a ver en qué categoría nos ubicamos, ¿no? Existen al menos 3 tipos de oyentes. Primero, los tardos para oír. Hebreos 5:11, lo podemos leer ahí. Hebreos 5:11 es el primer grupo de los tardos para oír. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tremendo, ¿eh? Y bueno, Pablo también lo enseña cuando dice, algunos ya tendrían que dejar los rudimentos, o sea, ya dejarlo de los rudimentos es la ABC, las cosas básicas, ya tenemos que comer comida más sólida, ¿no? Y hay cristianos que tienen 40 años y todavía están dando vueltas en los mismos textos bíblicos y no han profundizado en la palabra de Dios. El problema que existe con este tipo de oyentes es que es muy difícil que alguien le pueda explicar algo. El problema no está en lo que se enseña ni en lo que se presenta, sino en la actitud del oyente. Y ahora debemos preguntarnos, ¿por qué existen tantos cristianos que están en esta categoría? ¿Por qué existen tantos cristianos que viendo no ven y oyendo no entienden? La razón principal por la que vemos esto es porque existe un gran número de cristianos que están descorazonados, es la palabra. Creyentes que están desanimados, decepcionados, han sido tan maltratados y tan abusados por malos pastores o flojos pastores o maestros mediocres. Entonces se sienten frustrados. Y otra razón por tener una fe muerta o falta de confianza en el Señor. Todo, amado, se transforma en una rutina religiosa, sin vida. El Señor lo dice claramente cuando dijo que encontramos lo que encontramos en Mateo 13:13. Fíjate lo que dice Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. La falta de fe es lo que evita que podamos correctamente entender la verdad de Dios. Por eso nunca debemos perder el primer amor. Nunca pierdas tu primer amor. Por eso dice el Señor en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa palabra me sugiere muchas cosas, ¿no? Porque uno puede perder, también habla de descuido, quizás. Pero el dejar algo es casi adrede, ¿no? Has dejado tu primer amor. El segundo tipo de oyentes que existe son oyentes que solo tienen oído para lo que quieren escuchar.
Así esto me interesa. Otros no tanto. Solo tienen oídos afinados para los halagos. Iglesias o predicadores que solamente traen un mensaje con una doble intención, ¿no? De caer bien al oyente, de estimular al oyente, ¿para qué? Para después, una vez que lo tiene manipulado, le puede sacar lo que él quiere. Segunda de Timoteo 4:3-4, bueno, es una palabra muy clara con respecto a esto. Segunda de Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Creo que no hay nada más incómodo, no sé si les ha pasado también, que te pique el oído. Que te agarra una chiripiorca, ¿no? Porque no sabes si rascarte delante de tipo minguito, ¿viste? Algunos agarran la lapicera y empiezan ahí, ¿no? Pica, ¿no? Porque, bueno, hay algo. Pero no hay que ponerse cotonetes, ¿saben eso? ¿No, doctor? En la oreja no hay que meterse nada, ¿no? Yo sé de algunos que hasta ajo se han metido en la oreja. Pero bueno. No hay que meterse nada en los oídos, ¿eh? Entonces cuando te pica, ¿qué necesitas? Bueno, yo molesto a mi esposa siempre, hay una parte de la espalda que no llego y me pica, y es un ritual. Ya, bueno, se ríen porque les pasa a todos los maridos, ¿no? Le van a regalar un rasca espalda. Para el Día del Padre, está bueno eso, ¿eh? Si alguien se aviva, puede venderlo, se va a hacer la plata. Entonces vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán rascadores, podemos decir, ¿no? Maestros conforme a sus propios sus deseos. El tipo ya saben a qué van. Y apartarán de la verdad el oído. No sigas escuchando, yo te voy a rascar. Y los volverán a las fábulas, es decir, los volverán a la apostasía, cualquier cosa, menos a la voz de Dios. Y las palabras claves aquí nos ayudan a entender bien lo que se nos está diciendo. Teniendo comezón de oír. Son oyentes que tienen comezón de oír. Miren, yo hice un experimento social cristiano aquí. Porque claro, obviamente salimos por las redes y nos escriben todo el tiempo, ¿eh? Gente que pregunta dónde es el lugar, a qué hora tienen reuniones. Bueno, algunos de ustedes han llegado. Pero generalmente lo que escuchan a ciertos predicadores, hay uno que predica sobre los ovnis, predica sobre mezcla la Biblia con los reptilianos, ¿no? Y han venido algunos. Otros son judaizantes y hay que usar la kipá y el talit y vienen aquí. Entonces, como no ven que somos judaizantes, se van. Como no ven que no andamos hablando de LT o de Alf, entonces se van. Pero el que escucha alguna prédica de casa de oración, viene y se queda. ¿Por qué? Porque el que escucha una palabra, y no por decir por hacerle propaganda a casa de oración, obviamente amo mi iglesia, pero ¿qué pasa? En casa de oración se predica sana doctrina. Y la persona esa necesita escuchar más sana doctrina. Entonces viene y se queda. Pero el otro viene y dice, no, este pastor es más aburrido, mira lo que está hablando. Y se va, porque quiere que le rasquen el oído. Teniendo comezón de oír, que significa una especie de alergia, o que solo están para escuchar algo que les alivie esa picazón, esa molestia. Timoteo necesitaba mantenerse enfocado. Cuando Pablo le da esta palabra a Timoteo, tiene que estar enfocado en las Escrituras. Predica lo que está escrito ahí. Traza bien la palabra de verdad. No te desvíes, le dice Pablo, exhortándole a Timoteo. Porque por instinto natural no quiere la gente la revelación de Dios. Esto también muestra que si realmente queremos escuchar la voz de Dios, Dios está haciendo algo maravilloso en nosotros. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios?
¿Sabes qué significa eso? Que Dios está haciendo algo en tu vida. Significa que porque, ¿sabes por qué te digo? Porque si fuese por vos, preferirías de alguna manera otra cosa. La carne necesita cosas de la carne, necesita cosas ya. Yo quiero ahora mi solución allá, yo quiero sentirme bien ahora, ¿no? Pero el que ama a Dios sabe que tiene que ver con algo eterno, con algo más profundo. Y ese deseo de escuchar la palabra de Dios es un muy buen síntoma de salud espiritual. Ahora, ¿qué tipo de oyente es este? Es el tipo de oyente que solo desea escuchar lo que le resulta agradable. La verdad de Dios no siempre es algo que agrada, ¿no? Porque la verdad a veces duele. Pero siempre nos hace bien. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque las predicaciones y los estudios de la Biblia nos llaman a separarnos de las cosas del mundo y a cambiar nuestra vida por completo a través del arrepentimiento continuo. Y muchos cristianos que no están dispuestos a cambiar su forma, su manera de vivir, no quieren oír esto. Y esto significa que cuando se habla de un fuerte compromiso, esta gente, este tipo de oyentes no quieren entender. Se molestan, se ofenden y dicen, no, como dijo uno, en esta iglesia no hay amor. Y se levantó y se fue y nunca más lo vi. Va, sí, lo vi hace poco, ahora es pastor. Bien. ¿Qué hacen entonces? Lo que hacen es que se convierten en colibríes. ¿Saben cómo vieron el colibrí? ¿El picaflor? ¿Cómo va? De flor en flor. Picotea aquí, un poquito más allá, ¿no? Se pasan la vida de lugar en lugar. Andan buscando maestros. Y hoy por YouTube es la cosa, ¿eh? Andan buscando pastores, oradores que prediquen mensajes que se acomode a su política, a su pensamiento, que les agrade, sin importarle si lo que está escuchando es bíblico o cuentos de hombres. En otras palabras, prefieren y buscan oír bonitas fábulas. Dios nos habla a través de la palabra de Dios y no hay otra. Dios nos habla a través de las predicaciones y estudios de la Biblia, que están basados en la Biblia. Dios nos habla a través de hermanos en la fe, que están empapados en la palabra de Dios, que están fundamentados en la palabra. Dios nos habla a través de la convicción que recibimos a diario, basado en la palabra de Dios. Amén, iglesia. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a oír y asimilar lo que estamos escuchando, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. Tenemos que escuchar con fe, sabiendo que lo que estamos recibiendo es un mensaje directo de Dios a nosotros. Y cuando aceptamos al Señor tomando esa responsabilidad, es grande esa responsabilidad, y es ahora de que escuchamos las advertencias que Él nos da. Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen. Porque imagínate una oveja sorda. El pastor está diciendo, vengan para acá. Y todas van y la otra se quedó allá, la sorda se quedó allá al lado del lobo, ¿no? Al escuchar lo que el Señor nos dice es esencial para el beneficio de nuestro espíritu. Preguntémonos ahora, ¿hemos escuchado lo que Él nos ha dicho? Mirá, si vos entras a YouTube, tenemos una plataforma de YouTube, Casa de Oración Banfield, oficial creo que es. Y hay, no sé, cientos de prédicas. La verdad me sorprende, hay prédicas de todos los maestros de aquí, de este lugar, los que nos visitaron, prédicas nuestras, cantidad de prédicas. Y si vos ponés ahí, pinchás ahí en alguna de las prédicas, la que más te guste, el Señor te va a hablar. Y por ahí hay prédicas que tienen 10, 14 años y el Señor te habla igual. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Estamos tomando en serio las advertencias de Dios? Cristo viene. Y cuando Cristo venga, amados, cambia todo. Cuando Cristo venga se detiene el tiempo. Cambia todo, pero eternamente. Va a cambiar para el cristiano, para el mundo y para Israel. Si la respuesta es no, entonces
escuchad estas palabras del Señor. Leo yo aquí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Iglesia, no podemos ignorar el mensaje, no podemos pasar por alto las advertencias del Señor. Dios es amor, pero Él también advierte. No podemos permitir que Satanás se meta en nuestras vidas y derrumbe lo que Dios vino edificando en todo este tiempo. Ustedes saben que cualquier persona que trabaja en la construcción sabe que es mucho más fácil derribar que construir. ¿Cuánto lleva derribar una pared, Elvis? Un par de horas derribaste una pared. Más si estás medio ahí con ganas de desahogarte, ¿no? Derribó la pared. Pero construir la pared, te puede llevar, no sé, un día, 2 días o más, no sé, según las dimensiones. ¿Te das cuenta? Hemos oído como individuos, pero aún hay un nivel más alto para escuchar a Dios. El oír como cuerpo de Cristo sería otro grupo, ¿no? El oír así como estamos todos juntos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que Dios te habla a nivel personal, pero Dios también habla a la iglesia. Dios en su palabra no nos llama a vivir aislados. Por eso es importante no dejar de congregarse. No se deje de congregar. A ver, decirle al hermano, congregate, a decirle a la cámara, gritale, congregate. No sea cabreja. Te amamos, congregate. Nadie te va a decir nada. No, que me van a decir que hace mucho que no vengo, me van a mirar, me van a criticar. ¿Se imaginan que somos todos jueces, fariseos acá? No, nadie quien va a decir. No, venite. Dios en su palabra no nos llama a vivir encerrado. Nos llama a vivir como una comunidad, en un solo corazón. Debemos escuchar lo que Dios quiere hacer con su pueblo, porque Él viene a buscar una iglesia. Cuando nos venga a buscar, según dice su palabra en 1 de Tesalonicenses 4, nos va a venir a buscar como un cuerpo, a todos juntos nos va a llevar. Va a ser maravilloso eso, ¿eh? ¿Está preparado? Este lado está más preparado. ¿Están preparados? No, es que están con el mate. Oigamos la voz de Dios, abramos la puerta. Durante el largo periodo de la edad oscura, muchos perdieron el oído para oír la voz del Señor. Pero ha llegado la hora en que sus ojos y oídos sean circuncidados y vean y oigan a Dios. Porque Dios mismo ha venido a esta tierra para salvar a toda la humanidad. Él está tocando la puerta del pecador, emitiendo su voz. ¿Qué pasa si alguien toca a tu puerta y no le respondes? Él está tocando el timbre o está golpeando la puerta, o como en mi caso, las manos. Si alguien no atiende la puerta, si alguien no responde, el de adentro, el dueño de casa, pueden haber 3 razones por las cuales no atiende al que golpea. Primero, porque no está en la casa. Se comprende. Salió de compras o salió de viaje, no está en la casa. Segundo, porque no escuchaste. Y tercero, porque no deseas abrirle a esa persona. Y por ahí son las 7 de la mañana y vienen los amigos, ¿no? Con unos libritos que dice Atalaya, unos gorritos. Anda a ver quién es. Anda vos, están los dos acostados, un día como hoy, relajados, durmiendo, ¿no? Descansando. Somos nosotros los del reino. No lo quieren, atiéndanlo y predíquenle el evangelio también, ¿no? Pasa con los mensajes de WhatsApp. Por ahí el pastor manda un mensaje, justo este otra vez. Y lo deja ahí, le clavó el visto ahí. Yo por eso a veces no quiero ser molestoso. Algunos me dicen, pastor, ¿qué pasa que no me manda? Si no le mando, ¿no? Y si le mando otra vez En esta época podemos oír la voz de Dios directamente porque Él mismo ha venido a la tierra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo.
Obviamente, si un extraño llama a la puerta, no le vas a abrir fácilmente, no lo vas a hacer pasar a tu casa. Pero si el que llama es tu papá o tu hermano o tu hijo, que se olvidó la llave, por ejemplo, y te dice, ma o pa, mi amor, te dice tu esposa, ¿qué vas a hacer? Sigue durmiendo, dice, ¿no? Nada. ¿Qué hace tu oído? Reconoce la voz de tu amado, como dice Cantares, ¿no? Y rápidamente, urgentemente le abrimos la puerta. La gente no ha oído la voz de Dios por mucho tiempo y la ha olvidado. Hoy tristemente el mundo evangélico, y hablo en general, hace tanto tiempo que no escucha la palabra de Dios que le es extraña a sus oídos. Le hablas de la palabra de Dios y dice, ¿dónde dice eso? No conocen las Escrituras, amado. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ayúdanos, Señor. Pero al final los hijos de Dios oirán la voz del Señor y le abrirán la puerta de sus corazones. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Has oído el mensaje? Y este es el diseño bíblico para desarrollar, amados, cualquier ministerio. Primero, escuchar a Dios. ¿Qué predicamos este año ya que ya está terminando este año? ¿Te diste cuenta? ¿Un año más? No, un año menos. Te queda un año menos. Gran pregunta que todo ministerio se hace al concluir un año. Obviamente esto no es una prédica de cierre de año, pero ya estamos ahí. La respuesta del Espíritu: dejemos de organizar cosas que a otros le funcionen. Deja de copiar, deja de fotocopiar lo que otro le fue bien, haz lo que Dios te guíe a hacer. Dejemos el gobierno a quien es la cabeza. ¿Se acuerdan del cuerpo? La anatomía espiritual. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Otra vez, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Entonces, si el cerebro, la cabeza da una orden, por ende todo el cuerpo obedece. Y termino ya con esto. Dice la Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ese es el Deuteronomio 6, 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso se lo conoce como el Shema. Si usted trabaja con algún judío o en una casa de algún judío, va a encontrar que en la puerta tiene un tubito. ¿Lo vieron? Eso se llama la mezuzá. Y ese tiene el Shema. Y es la plegaria inicial. Ellos oran 3 o 2 veces al día, cada mañana y cada tarde. Y dicen, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor, oye Israel, oye. Shema es oye. ¿Ustedes escucharon? Oye. Shema significa oír, guardar en el corazón y vivir lo que oí. 3 cosas significa eso. El Shema es un título de una oración que cada judío reza o hace la plegaria. Esta oración, a menudo considerada la oración más importante en el judaísmo, se toma de las escrituras que acabo de mencionar, Deuteronomio capítulo 6. Estas recitaciones de las escrituras están destinadas a expresar un compromiso de lealtad para mantener el pacto con Dios, al amarlo completamente, obedecerlo todo lo que he oído y andar en sus caminos. Y a la vez enseñar todo eso que oí a mis hijos para que me oigan. La oración se llama Shema porque Shema es la primera palabra de la oración en hebreo. Escucha, oye. En hebreo, Shema no significa simplemente escuchar como cuando los oídos perciben el sonido y el cerebro lo procesa. Más bien, Shema significa escuchar, o sea, prestar atención, guardar y obedecer. Cierra tus ojos, por favor, iglesia amada. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer al Señor, amada iglesia, significa considerar su palabra, reconocer su poder, confiar en su dirección y seguir sus instrucciones. No mi propia prudencia, no mi propio pensamiento. Y en todo momento deseamos ser guiados por el Señor. Pero si no estamos atentos a su voz, si no escuchamos sus instrucciones, andaremos por caminos equivocados. El Señor Jesús desea que escuchemos lo que Él nos habla. Allá por Marcos 4:3 dice que mientras enseñaba a la gran multitud, Jesús captó su atención y les dijo, oíd. En Marcos 4:23 el Señor también dijo, si alguno tiene oído para oír, que oiga. Y les advirtió al decirle en Marcos 4:24, mirad lo que oís. O sea que no solamente es importante oír, sino también discernir lo que escucho. También en Marcos 7:14, en otra ocasión el Señor dice, oídme todos y entended. Pues la meta del Señor no es solamente que seamos oidores olvidadizos, sino que comprendamos su palabra y obedezcamos. Y también dijo el Señor a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta frase dijo, de cierto te digo, se usa muchas veces en las Escrituras. Porque Él quiere que oigamos, de cierto, escucha. El Señor nos ha hablado y Él espera que encontrar oídos atentos a su voz. Ahora viene la segunda parte de obedecer esa voz. ¿Y qué pasa? ¿Qué consecuencias nos trae hacernos los sordos? Hacernos o no querer escuchar a Dios. Primero, no recibiremos su dirección. Andaremos a ciegas, andaremos sordos. No podremos disfrutar del plan que Dios tiene trazado perfectamente maravilloso para nosotros. Al no oírle a Él, vamos a escuchar voces equivocadas. Seremos engañados fácilmente, tomaremos decisiones equivocadas y nos vamos a perder las bendiciones de Dios. ¿Qué pasa si no queremos oír a Dios? Otros van a sufrir, no solamente vos, van a sufrir tu esposa, tus hijos. ¿Sentís convicción de que estás pecando? ¿Sentís convicción de pecado, hermano, hermana, amigo, amiga? Si esto sucede, si vos sentís convicción de pecado, es porque estás escuchando la voz de Dios. El Señor quiere llevarte al arrepentimiento. El Señor quiere llevarte a que caigas a sus pies y Él quiere consolarte. Señor, ayúdanos. Guíanos, Señor, qué cambios hay que hacer en nuestras vidas, qué cosas todavía debo cambiar, Señor. Todavía nos falta, Señor, tanto. Hemos crecido en algunas áreas, Señor, pero en otras nos falta, Señor. Señor, danos la fuerza de tu Espíritu. Danos poder, Señor, para obedecer tu palabra. Danos poder, Señor, para ser valiente en guardar lo que está escrito allí. Y todas las cosas nos saldrá bien. Todos desean que les vaya bien, ser prósperos en todo lo que hagan. Pero el Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente para guardar todo lo que está escrito allí en la ley, en mi palabra. Ayúdanos, Señor. Destapas nuestros oídos espirituales. Pon tus dedos en nuestros oídos espirituales para poder entender, Señor, qué es lo que querés de nosotros. Para que podamos ver, avisorar qué tenemos por delante. Ayúdanos, Señor. Trae sanidad, Señor, a tu pueblo. En esta área también, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Quiero levantarte con mi canción.